Cuando nos referimos a materiales cristalinos, mencionábamos que básicamente un cristal, un material cristalino, tiene un cierto orden en sus átomos. Por ejemplo, aquí en la diapositiva estamos viendo dos casos. Tenemos una matriz de níquel en el lado izquierdo y una matriz de hierro. Que bueno, por matriz entendemos simplemente un arreglo atómico, ¿verdad? Entonces sabemos que estos círculos de color gris tienen un arreglo determinado. ¿Qué tipo de arreglo? Pues bueno, van a obedecer a los arreglos que habíamos visto de empaquetamientos. Por ejemplo, obedecen ya sea una de las 7 redes de Bravais o uno de los 14, más bien, y adicionalmente uno de los 14 tipos de empaquetamiento, ¿verdad? De tal manera que, bueno, generalmente los metales cristalizan en fase cúbica. Ahora, partiendo de que tenemos la cristalización de un material, tenemos un material cristalino, pues bueno, nosotros podemos inducir ciertas imperfecciones, o más bien se pueden generar ciertas imperfecciones desde el momento en que los materiales comienzan a cristalizar, dependiendo, por ejemplo, si pues nosotros incorporamos elementos de otra naturaleza, podemos generar defectos puntuales. Entonces, bueno, en esta diapositiva estamos observando la diferencia entre defectos sustitucionales y defectos intersticiales. Que bueno, se comentaba que en un defecto sustitucional simplemente reemplazamos la posición de un átomo que debiera de estar ocupado por un átomo de la matriz original por el átomo que nosotros podemos observar como dopante o, por así decirlo, como contaminante, ¿no? Entonces, la localización del átomo externo justo en el punto donde no debiera de encontrarse, pues bueno, corresponde a la parte de un defecto sustitucional. Por otro lado, un defecto intersticial que se encuentra señalado del lado derecho, pues simplemente es la incorporación de átomos en los espacios que les conocemos como intersticios o espacios intersticiales. Cuando nosotros imaginamos una celda, un empaquetamiento de átomos y visualizamos el átomo como si fuera una esfera sólida, vamos a poder distinguir este tipo de espacios. Van a haber dos tipos de espacios, uno que es el que conocemos como tetragonal y otro como octaédrico. Y bueno, en estos dos espacios va a haber la posibilidad de que se incorporen determinados tipos de átomos. ¿Qué tipos de átomos? Pues bueno, solo aquellos que tengan un número atómico equivalente al nitrógeno o menor, ¿verdad? Entonces, superando ese número atómico, pues ya va a ser imposible que se acomoden en el intersticio y simplemente se va a provocar una migración de que si se acomodan en el intersticio va a ser una situación inestable y va a migrar a una configuración como de tipo sustitucional, recordando que en el tipo del número de átomos que sean mayores al nitrógeno. Por otro lado, vamos a tener el tipo de defectos que se les conoce como defectos lineales. Dentro de los defectos lineales, nosotros podemos imaginar una matriz tridimensional de átomos, es el mismo arreglo que mencionábamos, un mismo arreglo cristalino, que se encuentra desplegado en la diapositiva, en el esquema. Ustedes pueden suponer que tenemos este arreglo de átomos. Los átomos, bueno, pueden ser los que ustedes gusten, generalmente son metálicos para este tipo de dislocaciones. Y bueno, van perdón, para este tipo de defectos lineales y vamos a distinguir que tenemos una red que suponemos ideal, ¿no? Entonces tenemos este arreglo que está en X, por así decirlo, en y también en la parte de profundidad, ¿no? En Z. Entonces tenemos un arreglo como lo pudiéramos consolidar de manera tridimensional. Y ustedes pueden observar que en donde tenemos este símbolo que es como una T inversa, pues nosotros estamos observando que falta completamente un plano, ¿cierto? Es decir, falta una línea de átomos, pero también hacia dentro de este arreglo, ¿no? Entonces, toda esa ausencia del plano de átomos constituye lo que vamos a conocer como defectos lineales. Y a estos defectos lineales nosotros le vamos a conocer como dislocaciones. Entonces tenemos dos tipos de dislocaciones en la naturaleza. La primera que vamos a abordar se conocen como dislocaciones de borde. Entonces, bueno, estas dislocaciones de borde se van a caracterizar debido a que hace falta completamente un plano de átomos, pero
para que nosotros podamos caracterizar entre, o más bien distinguir entre un tipo de dislocación y otra, nos vamos a auxiliar de un elemento que se llama vector de Burgers, que vamos a representar como una letra B, y pues bueno, es un vector, nos va a indicar dirección. El vector de Burgers, junto con otro elemento adicional que vamos a llamar el eje de la dislocación, van a ser herramientas que nos permitan distinguir entre un tipo de dislocación y otro tipo de dislocación. En este sentido, el eje de la dislocación va a ser que si nosotros imaginamos este plano faltante como si fuera una puerta convencional, y bueno, la puerta, pues ustedes recordarán que cuando la abrimos gira sobre un eje. Entonces, podemos hacer la analogía de que el eje de la dislocación sería justamente el análogo al eje de la puerta si nosotros abrimos o cerramos la puerta. Entonces, la dislocación, que es el plano faltante, va a poder, o nosotros imaginamos que podría girar, podría rotar de cierta forma, pero alrededor del de el eje de la dislocación. Voy a tratar de dibujarlo para que quede un poco más claro. Si nosotros suponemos, por ejemplo, voy a insertar a lo mejor esta figura, ¿no? Aquí nosotros podremos suponer que este sería el eje de la puerta, ¿no? Que les mencionaba. Si imaginamos un eje convencional, tenemos un eje de la puerta y la puerta, pues bueno, simplemente la representamos como si fuera también un cuadrado, ¿no? A ver con cuál quedaría mejor la representación. A ver si queda, ¿no? Como una representación. Por ejemplo, lo podemos imaginar de esta manera, ¿no? Tenemos simplemente el eje de la dislocación, tenemos la puerta, y ¿qué es lo que sucede? Que nosotros podemos abrir y cerrar la puerta, ¿cierto? Es decir, como que podemos rotar esta parte y la puerta pues gira alrededor de esta barrita que acabo de dibujar, ¿no? De esta barrita azul. Entonces, si nosotros imaginamos que la puerta la estamos viendo desde arriba, estaríamos apreciando justamente algo similar a este esquema, en donde ahora tendríamos un punto que representa el eje, ¿verdad? Entonces, esta puerta sería justamente este espacio en blanco que tenemos en la red atómica, de tal manera que si yo tomo la puerta y la giro hacia la izquierda, por ejemplo, vería que este plano imaginario giraría hacia la izquierda. Si yo la giro hacia la derecha, pues estaría girando hacia la derecha, ¿no? De este lado. Entonces, este punto de aquí que constituye el eje, que pudiera ser el eje de la puerta, pues le vamos a conocer en el caso de la dislocación precisamente como el eje de la dislocación, ¿ok? Y lo vamos a representar como una letra T que va a apuntar, es decir, cuya parte plana va a apuntar hacia donde se encuentra la línea de átomos faltante, por así decirlo. Ahorita vamos a ver otra aproximación, porque ahorita solo estoy mencionando que falta un plano de átomos, pero vamos a observar que también se puede conceptualizar como que sobra un plano de átomos. Por otro lado, ¿cómo vamos a identificar el vector de Burgers? Pues bueno, va a ser muy sencillo. Voy a auxiliarme para también colocar un elemento gráfico que nos permita, pues bueno, distinguir justamente el vector de Burgers. En este sentido, para la localización del vector de Burgers, lo que vamos a hacer es posicionarnos en la parte superior izquierda de la red de átomos y vamos a generar una superficie que rodee completamente el eje de la dislocación. Entonces, para ubicar el vector de Burgers es importante, por lo tanto, saber primero dónde se encuentra el eje de la dislocación. Una vez que ya lo encontramos, pues ahora sí podemos proceder a realizar esta metodología. Para encontrar el vector de Burgers, pues bueno, les decía, nos posicionamos. Les pediría de favor que chequen sus micrófonos para que no se escuche el ruido de fondo. Entonces nos posicionaríamos del lado superior izquierdo y trataríamos de formar una superficie, en este caso un cuadrado, que sea simétrico o más bien que tenga las mismas unidades por lado y que trate de rodear completamente al eje de la dislocación.
En este sentido, vamos a ver que si nosotros trazamos esta línea en esta primera unidad, vamos a distinguir que aquí llevamos una unidad atómica, por así decirlo, ¿no? Porque no podemos medir en metros o en centímetros. Después tendríamos una segunda unidad atómica y tendríamos aquí 3 unidades atómicas. Entonces voy a tratar de construir una superficie de 3 por 3 por 3 por 3, ¿no? O bueno, más bien 3 en cada lado. Entonces aquí ya tenemos una superficie. Ahora lo que vamos a construir pues es irnos hacia esta parte, ¿no? De aquí donde quedamos tenemos 1. Ups, moví el otro. Sería 1, 2. Yo creo que mejor voy a copiar el que ya está volteado, ¿no? 1, 2 y 3. Posteriormente, lo que seguiría, pues es que ahora voy a completar esta superficie con los 3, ¿no? Los 3 elementos. Entonces, simplemente copio esta parte aquí y vemos que tenemos un átomo. Pasaría aquí una unidad atómica, después 2 y posteriormente 3. Y después lo que voy a hacer es completar la línea que me hace falta, ¿cierto? Que sería la de aquí. Entonces voy a copiar esta línea de aquí y tendría de la esquina acá una, después 2 y después 3. ¿Y qué es lo que observamos? Observamos que a pesar de que usamos la misma cantidad de unidades atómicas por lado, tenemos 3 arriba, 3 del lado derecho, 3 del lado inferior y 3 del lado izquierdo, podemos observar que no cierra la superficie, ¿verdad? Entonces el elemento que nos va a ayudar a cerrar esa superficie, pues justamente va a ser el vector de Burgers, ¿no? Entonces en esta parte le voy a poner un color rojo para que se identifique con el vector de Burgers. Y lo que observamos es que este elemento que hace falta, pues justamente constituye el vector de Burgers y nos indica pues la dirección en la que cierra esta superficie, ¿ok? Ahora, ¿cómo vamos a determinar que tenemos una dislocación de borde? Voy a entrar a la parte de modo de presentación y a poner el apuntador nuevamente. Entonces, ¿cómo podemos determinar que tenemos una dislocación de borde? Pues bueno, por la relación del vector de Burgers y el eje de la dislocación. El eje de la dislocación estaría entrando, ¿verdad?, al plano. Por ejemplo, estaría saliendo de la pantalla y entrando al plano de la diapositiva. Mientras que el vector de Burgers estaría siempre hacia la izquierda, ¿no? Más bien correría sobre el eje X. Cuando nosotros tengamos que el ángulo que se forma entre el eje de la dislocación y el vector de Burgers forma, la diferencia angular forma 90 grados o es perpendicular, ¿no? De otra manera, el eje de la dislocación al vector de Burgers, entonces vamos a decir que tenemos una dislocación de borde. Y una dislocación de borde, pues bueno, va a ser de la naturaleza o de la geometría como estamos observándolo en este esquema, ¿no? Es decir, falta todo un plano atómico en la estructura. Ahora, por otro lado, vamos a tener que en las dislocaciones, pues bueno, lo vamos a poder conceptualizar de dos maneras, ya sea que en el esquema que vemos en la presentación, si nosotros conceptualizamos que tenemos una estructura cristalina y suponemos que podemos ver cada uno de los planos atómicos como si fueran rebanadas de esta estructura cristalina, pues bueno, podríamos tener dos casos. Uno en el que nosotros consideremos las dislocaciones de borde como si nosotros insertáramos un plano, como se encuentra aquí en este esquema. Esta inserción de un plano, que sería una inserción completa, pues bueno, nos dejaría una estructura de este estilo, ¿cierto? Donde aquí, a partir de en medio aproximadamente para abajo, tenemos la ausencia completa de un plano. Y la otra es como si nosotros retiráramos, ¿no?, también la mitad de un plano de esta estructura.
En cualquiera de estos dos casos, pues bueno, vamos a tener un cristal que podemos decir que tiene defectos lineales, que es la que se ilustra en el esquema del inciso C, que propiamente es una representación del esquema, ¿no? Otra forma de ver lo que teníamos en el esquema anterior. Estas van a ser dislocaciones de borde, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a determinar? Pues bueno, simplemente con la relación entre el eje de la dislocación y el vector de Burgers, ¿verdad? Con la relación angular de estos dos elementos. En este sentido, pues bueno, también vamos a reconocer otro tipo de dislocaciones, que vamos a conocer como dislocaciones de tornillo. En la dislocación de tornillo nosotros podemos imaginar la misma estructura cristalina perfecta que está representado en esta diapositiva con el esquema del inciso A. Tenemos básicamente este sistema que pudiera ser un cristal perfecto, y nosotros suponemos que aplicamos un esfuerzo cortante, pero no en todo el cristal, sino simplemente a lo mejor en las esquinas que se encuentran en la vista posterior, ¿no? En esta parte. Imagínense que del lado izquierdo nosotros sometemos una fuerza que va hacia arriba y del lado derecho una fuerza que va hacia abajo, pero insisto únicamente en la cara posterior. ¿Qué podríamos suponer que pasa? Pues bueno, algo como lo que está ilustrado en el inciso B, que una parte de los átomos va a tratar de ser desplazados hacia arriba y otra parte de los átomos va a ser tratada o vamos a tratar de desplazarlos hacia abajo. Por lo tanto, después de la aplicación de ese esfuerzo, que es una concepción que nosotros estamos ahorita imaginando, ¿verdad? Es una auxiliar para entender lo que es la dislocación de tornillo, no significa que así pase en la realidad. Pues bueno, lo que vamos a observar es que al final de esta interacción de fuerzas vamos a tener algo parecido a lo que se ilustra en el inciso C, que es que se desplaza una unidad atómica de esta red cristalina hacia arriba por el lado izquierdo, ¿no? Posiblemente. Ahora, ¿cuál va a ser la determinación del eje de la dislocación? Pues bueno, va a ser un concepto similar, ¿no? Si nosotros imaginamos en dónde empieza a ocurrir el desalineamiento atómico, pues ese sería el eje de la dislocación, que en este esquema se encuentra ilustrado por esta línea negra, ¿no? Que se inserta dentro del cristal. Y por otro lado, ¿cuál sería el vector de Burgers? Pues bueno, la asociación sería equivalente a como nosotros explicamos anteriormente, ¿no? Es decir, si nosotros ahora nos pasamos a este esquema, en donde ya distinguimos la dislocación o el eje de la dislocación, entonces tendríamos que esta flecha es el eje de la dislocación. Y si nosotros ahora construimos un envolvente que rodee al eje de la dislocación y que sea o que tenga dimensiones iguales en los lados, pues bueno, vamos a poder partir de la posición del eje de la dislocación hacia abajo, empezamos a contar, ¿no? Y aquí se encuentra ilustrado. Tenemos primero una celda, que bueno, esta celda representa como tal la posición de un átomo. Entonces sería de un átomo a un átomo tenemos una unidad, de otro átomo, bueno, de este átomo a otro, otra unidad, y así hasta llenar una superficie correspondiente. Aquí, ¿qué podemos apreciar? Pues bueno, que en el caso de las dislocaciones de tornillo, nosotros vamos a tener que las unidades van a ser las mismas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si lo vemos de frente, no estamos alterando ninguna posición atómica, eh, como la vez pasada, que retirábamos un átomo o un plano completamente y nos quedaba una falta de un átomo, sino que en este caso la trayectoria va a quedar abierta, pero por la posición de abajo, ¿no? Y bueno, y podemos hacer el ejercicio. Si contamos los átomos que se tienen en cada lado, van a ver que son los mismos. Por ejemplo, se tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 7 de cada lado. Y ustedes a la hora de que iniciamos aquí la posición de los átomos tendríamos 1, 2, 3, 4, que bueno, constituye la primera parte, ¿no? Pero de la parte de arriba tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y después cuando llegamos a la parte de acá, que son el número de átomos que nos faltaban, vemos que la superficie no cierra, a pesar de que ya llegamos a la misma posición.
Entonces, en este sentido, el vector de Burgers quedaría apuntando de la parte de abajo hacia la parte de arriba, ¿no? Para cerrar la posición y tendría el equivalente de el valor de una posición atómica. Entonces, ya que tenemos el vector de Burgers ubicado en las dislocaciones, ahora para distinguir si es una dislocación de tornillo, el vector de Burgers va a quedar de forma paralela o antiparalela respecto a al eje de la dislocación. Es decir, aquí pues van a quedar apuntando al mismo sentido o en contrasentido el eje de la dislocación y el vector de Burgers. Y con ello, pues bueno, vamos a distinguir que tenemos una dislocación de tornillo. Entonces simplemente es eso, ¿no? La diferencia en la relación angular que tiene el vector de Burgers y que tiene el eje de la dislocación. Ahora, ustedes podrían pensar, bueno, ¿para qué es importante el conocer las dislocaciones, ¿no? O el conocer, pues, todo esto que estamos observando. Pues bueno, las dislocaciones van a conferir ciertas propiedades a los materiales. Por ejemplo, una cuestión importante de recordar es que los defectos, pues bueno, no se crean ni se destruyen, ¿verdad? Simplemente los podemos desplazar, podemos cambiar la concentración de estos defectos en los materiales a partir de un esfuerzo mecánico, ¿no? Por así decirlo. En ese sentido, pues bueno, lo que podemos observar en esta parte, pues es que a medida de que nosotros tengamos una concentración alta de defectos lineales, vamos a proporcionar, por ejemplo, que la elasticidad de un material se modifique, la elasticidad de un cristal se modifique. Lo pudiéramos observar de manera, eh, digamos, intuitiva, en el sentido de que si nosotros tenemos la ausencia de un plano, al aplicar un esfuerzo, digamos, al hacer un esfuerzo de tensión en esta parte de la red, vamos a tener una tolerancia, ¿verdad?, entre los átomos para que se compriman un poco o se relajen un poco. Entonces, esto se atribuye a que entre más, digamos, entre más defectos lineales tengamos, pues probablemente las propiedades elásticas se modifiquen en el sentido de que pueda incrementar el módulo de Young o pueda disminuir, ¿no? Dependiendo del tipo de material que nosotros tengamos. Y bueno, esto es importante porque cuando nosotros estamos diseñando un material y tenemos ciertas propiedades, por ejemplo, de emisión, ciertas propiedades mecánicas, a veces conviene pues relacionar esas propiedades con la concentración de defectos o identificar si efectivamente se tiene eh, pues que esa propiedad va relacionada a la cantidad de defectos lineales o defectos puntuales que nosotros tengamos. Un ejemplo de ello, de lo que les digo, pues bueno, es importante también, a lo mejor por sus cabezas, surge el cuestionamiento, bueno, y se pueden observar los defectos lineales. ¿Ustedes qué creen respecto a esa pregunta? ¿Creen que se puedan observar los defectos lineales? Es decir, que hace falta un plano atómico en un cristal. ¿Qué consideran? ¿Que sí? ¿Cómo creen que se puedan observar? Pues bueno, sí, efectivamente, ¿no? La respuesta es sí, se pueden observar a través de microscopía electrónica de transmisión y les voy a observar, perdón, les voy a presentar un ejemplo en este artículo, en esta investigación. Pues bueno, dentro de las caracterizaciones que se tienen, se presenta una imagen de microscopía de transmisión en una modalidad que se le conoce como alta resolución. Les comentaba en la sesión de microscopía electrónica de barrido, pues bueno, que se puede observar en la modalidad de un microscopio de transmisión, pues bueno, los planos atómicos y esa modalidad que es justamente esta figura, en la figura A, tenemos que estas líneas intensas representan el espaciamiento entre los planos atómicos. Por lo tanto, si nosotros queremos refinar
la identificación, por ejemplo, de estos planos, necesitamos realizar una transformada de Fourier. Entonces seleccionamos el área correspondiente, aplicamos una transformada de Fourier y la transformada de Fourier va a lucir o va a verse un poquito como esta figura C, del inciso C, donde vamos a tener un reacomodo, por ejemplo, de las diferencias de intensidades, pero físicamente esto representa que pues bueno, nosotros tenemos el patrón de difracción de electrones calculado, que bueno, hablaremos de ello en otra sesión, y con el patrón de difracción nosotros podemos identificar puntos intensos que corresponden a los planos atómicos o a la difracción en los planos atómicos. De tal manera que aplicando una máscara podemos quedarnos con la intensidad que se encuentra en un plano. Los planos se presentan de manera simétrica. Entonces podemos simplemente aplicar una máscara, quitar todo lo que no sea la intensidad del punto, en el sentido de que todo quedaría oscuro menos esto. Y fíjense ustedes, aquí tenemos la aplicación de la máscara, ¿no? Esta es la máscara aplicada. Nos quedamos simplemente con la intensidad de los puntos en las posiciones correspondientes y esto nos permite, por así decirlo, ver con claridad las posiciones de los planos que corresponden al 111, que es la difracción. Y entonces nosotros podemos identificar justamente que aquí, si ustedes se fijan, hay un plano que es interrumpido y esta interrupción pues representa justamente a una dislocación de borde, ¿cierto? Que es como el esquema que nosotros estábamos revisando pues en la parte de la diapositiva de PowerPoint. Entonces esta es la forma en cómo nosotros podemos observar las dislocaciones de borde justamente o asistidas a través de microscopía electrónica de transmisión en modalidad de alta resolución. Y pues bueno, el identificar o el correlacionar las propiedades que nuestros materiales tengan con la presencia o la ausencia de estas dislocaciones se vuelve una cuestión interesante para discutir en un reporte, ¿no? O en los resultados que ustedes puedan tener en la generación de algún material para algún proyecto. Voy a regresar a la presentación. Y pues bueno, en ese sentido, pues mencionábamos de estos dos tipos de dislocación. En resumen, ¿qué propiedades podemos tener de los efectos lineales? Pues bueno, vamos a resumir que los efectos lineales afectan la elasticidad de un material, afectan la eficiencia energética. Recuerden que todos los efectos representan trampas energéticas. ¿Qué significa esto? Que si nosotros diseñamos materiales para captura solar, pues bueno, el proceso básico o la explicación básica de un material diseñado para captura solar, pues bueno, consiste en que tenemos un material semiconductor, llega un fotón del sol, este fotón en el material produce un par electrón hueco y lo que queremos es simplemente que los electrones vayan a un lado del material o vayan a otro material eh, que, 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 bueno, posteriormente va a servir para generar una diferencia de potencial y los huecos vayan hacia otro lado, hacia otro material en donde se puedan acumular, ¿verdad? Y tenemos una diferencia de cargas y esta diferencia de cargas representa la obtención de energía. Pues bueno, si el electrón o si el hueco van en su camino hacia viajar a otro material y se les atraviesa un defecto, ya sea un defecto lineal, un defecto puntual, o lo que vamos a ver más adelante, que es los bordes de grano, ¿no? Las fronteras de grano, pues ese electrón y ese hueco se van a perder por recombinación. Entonces no se va a aprovechar justamente la obtención o la transformación de la energía solar a energía eléctrica, ¿no? Porque se va a perder simplemente. Entonces representa una afección en la eficiencia energética. Otro punto importante pues es de que los defectos no se van a poder crear en los materiales que se encuentran ya cristalizados. Es decir, si nosotros dijéramos, bueno, yo tengo un material, por ejemplo aluminio, ¿no? Un aluminio del que usan para maquinar, y dijeran, bueno, yo le quiero inducir defectos, quiero generar dislocaciones. Entonces le voy a pegar o lo voy no sé, lo voy a comprimir.
pues bueno, no se van a poder generar los defectos de esa manera. Los defectos se generan desde la cristalización del material, es decir, nosotros tenemos el material, el aluminio líquido, lo metemos a un molde y a la hora de que está solidificando, las condiciones termodinámicas de cómo se lleve a cabo esa solidificación va a generar que se tengan defectos puntuales, que se tengan defectos lineales e incluso pues también fronteras de grano o del tamaño de grano. Entonces no se van a poder crear los defectos en los materiales. Y algo importante va a ser que los esfuerzos van a provocar un desplazamiento en estos materiales, ¿ok? Entonces, bueno, ustedes se preguntarán por qué se encuentra esta imagen de esa persona sentada en lo que parecieran, pues bueno, el esqueleto de un edificio, ¿no? Las vigas de un edificio. Anteriormente, en las caricaturas, no sé si les haya tocado, si lo recuerden, pues se veían personas que estaban en una obra, en una obra, pues en una obra civil, en una obra de ingeniería particularmente dedicada a la construcción de un edificio, y podían observar que estas personas estaban arriba de las estructuras e iban de un lado a otro con un martillo y estaban martillando algo dentro de la estructura. ¿Ustedes recuerdan qué es lo que estaban martillando? Así es, ¿no? Pareciera que fueran unos pernos. Sin embargo, pues bueno, he sabido que también la parte de fijación de estas estructuras se realiza a través de soldadura, ¿no? Entonces, bueno, realmente lo que se estaba haciendo es que estas personas pasaban golpeando la estructura con el martillo para distribuir, provocar esfuerzos en el metal y redistribuir todas los defectos lineales, por ejemplo, las dislocaciones y que fueran lo más homogéneas posible a lo largo de toda la viga. ¿Esto por qué? Porque si ustedes imaginan que tuviéramos una concentración alta de dislocaciones en este punto, respecto a este otro punto, la elasticidad de estas secciones sería diferente. Y eso no es conveniente para, pues bueno, para un edificio, ¿no? ¿Por qué? Porque significa que si hay una onda mecánica, no va a responder igual el material en una sección que en otra sección. Y bueno, ahora en la actualidad, ustedes supongo que han tenido la oportunidad de pasar de repente en la ciudad donde se está construyendo un nuevo edificio. ¿Ustedes han visto que hay trabajadores en las vigas golpeando con un martillo como anteriormente lo hacían? ¿O no recuerdan? Así es, ¿no? Es justamente porque estos procesos se han automatizado. En lugar de que hayan personas que justamente vayan golpeando, pues bueno, el mismo fabricante pasa en una máquina que induce vibraciones y que homogeniza de una mejor forma que como se hacía antes, pues toda la parte de dislocaciones contenidas en el material. Y pues esto ya se vuelve un estándar, ¿no? Ustedes piden una especificación, por ejemplo, ya seriada y ya les dan las propiedades mecánicas estandarizadas, ¿no? Gracias a este tipo de tecnología que vino a modificar estas cuestiones, ¿no? Ahora les preguntaría también una cuestión interesante. ¿Ustedes en algún momento, pues bueno, de su vida han tomado un clip y lo han doblado hasta romperlo? Supongo que sí. ¿Quién me podría dar la explicación de por qué se rompe el clip ahora que hemos observado, pues justamente que hemos platicado acerca de las dislocaciones? Porque al doblarlo estamos Ujú. recorriendo muchos planos. Ok, más o menos, ¿quién quiere compartir su punto de vista? Pues bueno, ajá, Bueno, es que los clips internamente ya tienen como la estructura para que conserven su forma.
Entonces nosotros al cambiarla de, con un esfuerzo físico, vamos a crear un defecto lineal. Entonces vamos a causar la ruptura. Por ejemplo, afecta la elasticidad. Entonces va a terminar afectando a la estructura original del clip. Ok, muchas gracias. Sí, la explicación es correcta, solo a lo mejor las palabras hay que cambiar algunas, ¿no? Recordemos que decimos que los esfuerzos los esfuerzos en un material provocan un desplazamiento. Entonces el clip tiene, por cuestiones de fábrica, tiene defectos lineales, tiene dislocaciones a lo largo de su estructura. Entonces ustedes a la hora de que doblan de una y otra manera el clip, están provocando que las dislocaciones se desplacen dentro de la estructura y se concentren en un punto, en el punto en el cual ustedes están doblando. De tal manera que cuando esa concentración de defectos lineales incrementa, pues bueno, mencionábamos que los defectos lineales es la ausencia de un plano. Entonces estarían básicamente provocando la migración de ausencias de planos. Y cuando aumenta lo suficiente, pues simplemente van a tener vacío, ¿verdad? Y el material pues se va a desprender, ¿ok? ¿Cómo podemos corroborar que no es porque nosotros inducimos una fricción y el metal se eleva hasta su punto de fusión? Pues bueno, si nosotros acercamos el clip a un encendedor, pues el encendedor va a provocar una temperatura muy alta, ¿verdad? Pero el clip no se va a fundir. Entonces, a pesar de la temperatura que nosotros coloquemos, no alcanza su punto de fusión, ¿no? Y pues tampoco lo va a alcanzar por efecto de la fricción que generamos al doblar el clip, sino más bien porque estamos propiciando la acumulación de defectos lineales en un solo punto. Y hasta que rebasamos la tolerancia, por ejemplo, del vacío que se genera entre los átomos, y pues en ese sentido, pues el material se desprende. Por otro lado, tenemos también defectos superficiales. En esta parte, pues bueno, vamos a distinguir lo que conocemos como granos del material. Y bueno, fronteras de granos van a ser justamente aquellas líneas imaginarias que dividan a un grano de otro grano. ¿Qué es un grano o el grano de un material? Simplemente va a ser un arreglo atómico determinado. Lo vamos a poder distinguir como si fuera un cristal. Recuerdan que hablábamos de materiales policristalinos. Pues bueno, en este sentido vamos a poder tener el alineamiento determinado de un conjunto de átomos y de un momento a otro cambia este alineamiento por motivos de orientación, a lo mejor, ¿no? Ustedes pueden suponer que aquí se gira a lo mejor 2 grados el arreglo respecto a esta región, y entonces esa rotación va a constituir que hablemos de la diferencia de granos en los materiales. Pueden venir dados eh, por ejemplo, por constitución elemental, es decir, que aquí tengamos un tipo de elemento, aquí tengamos otro elemento, o simplemente por la modificación angular de la posición de los átomos, que aquí tengamos una posición atómica y aquí tengamos el mismo material, pero con la rotación que les decía, ¿no? Que a lo mejor se rotó 2 grados y ese desacople que tiene la red, pues bueno, va a marcar que haya una diferencia en la frontera, bueno, una diferencia entre la alineación de los granos y por tanto distinguiremos la frontera del mismatch, digamos, de donde ya no embonan bien los átomos o se desacoplan, lo vamos a distinguir como la frontera de grano, ¿ok? Y bueno, experimentalmente nosotros podemos observar el límite de grano o diferenciar los granos bajo algún tratamiento metalográfico. Para este procedimiento nosotros tomamos un metal, lo pulimos, por ejemplo, con lijas de agua, después con alúmina y garantizamos que el acabado sea un acabado espejo, es decir, que la tolerancia de rugosidad sea muy baja y posteriormente atacamos ese material con un ácido. ¿Qué va a provocar el ácido? Pues bueno, que cuando nosotros hablamos de que tenemos un desalineamiento angular, significa que algunas regiones van a ser atacadas más rápido que otras por ese desalineamiento angular. Porque si nosotros recordamos, por ejemplo, los empaquetamientos, ¿no? La celda cúbica centrada en las caras o en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que a lo mejor un plano
va a tener una tendencia a ser atacado más rápidamente por el ácido que otro plano. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es revelar justamente los granos, ¿no? Se le conoce así, revelar los granos. Y la diferencia o el producto más bien que vamos a obtener va a ser la obtención de estos granos con diferentes colores, justo como se muestra en esta imagen, en donde cada uno de las regiones constituye una frontera de grano. Y de esto, pues bueno, generalmente las fronteras de grano pues se pueden medir en términos de micras, de micrómetros, por lo tanto en un microscopio metalográfico, que no es otra cosa más que un microscopio óptico, pero con una configuración de luz distinta, ¿verdad? Que nosotros podemos proyectar la luz en la muestra desde el lado superior y lo podemos observar del mismo lado, pues bueno, vamos a poder observar este tipo de estructura, en donde vamos a poder medir a través de un procesamiento digital de imágenes, pues el tamaño promedio de los granos y por tanto también relacionar algunas propiedades mecánicas a el tamaño de los granos. En este sentido, también identificamos un tipo de defecto que llamamos maclas. Las maclas son defectos que conocemos como defectos simétricos. Si nosotros viéramos la estructura atómica de un material determinado, vamos a poder distinguir algunas regiones que pudieran ocurrir en donde tenemos el crecimiento, la alineación de un material hacia la izquierda que es completamente simétrico que el crecimiento del material hacia el lado derecho. Y ustedes pueden observar que justamente, digamos, el eje de simetría o el que marca la frontera de simetría, lo vamos a conocer como plano de Macla, que nos dice, bueno, a partir de este plano tenemos la simetría de la estructura hacia un lado y hacia el otro, es decir, es la misma estructura simétrica, ¿no? Y el mismo ángulo con el cual van creciendo las estructuras. Macroscópicamente, pues bueno, podemos distinguir este cristal que tiene una macla, ¿no? Se vería así, tenemos el crecimiento simétrico que pudiera ser simétrico hacia un lado y hacia otro lado. En general, los defectos superficiales, pues bueno, van a modificar las propiedades mecánicas de los materiales, van a constituir que tienen un ligero desorden los materiales y pues bueno, van a representar que hay una alta movilidad en el material, van a representar también que se tiene una difusividad alta del material y va a representar que también se tiene una reactividad química alta. Es decir, si nosotros incorporamos un material que sea defectuoso, y por defectuoso me refiero a que tenga muchos defectos superficiales como fronteras de grano, que el tamaño de grano sea muy chico y bueno, esto representa que tiene muchas fronteras de grano, pues va a reaccionar químicamente más rápido que un monocristal. ¿Ok? Entonces, justamente en estas propiedades son las que afectaría al material, pues los defectos. Como pueden darse cuenta, eh, pues a veces hablar de un material que sea perfecto no representa, o sea, bueno, más bien puede representar una ventaja en ciertos casos, pero también puede representar una desventaja. Gracias a la existencia en la naturaleza de todos estos defectos, nosotros podemos consolidar la tecnología como, pues bueno, como la hemos elucidado actualmente. Es decir, podemos modificar propiedades mecánicas por inducción de defectos, podemos modificar propiedades electrónicas, propiedades eléctricas, a través de la inducción también de defectos, ¿no? Como dopajes, cuestiones de este estilo. Entonces los defectos representan algo muy importante en el desarrollo de nuestra tecnología y poder comprenderlos, pues bueno, abre la puerta justamente a no simplemente hacer un experimento y quedarnos con el espectáculo del experimento, sino el producir un material y saber atribuir la relación de los defectos con las propiedades de este material para, bueno, para no otra cosa más que incrementar o poder llevar este material a la mejor sintonización de sus propiedades, cualesquiera que busquemos, ¿no? Ya sean mecánicas o eléctricas.